Relatos de terror. Entra la pesadilla. Valientes espectadores y espectadoras, el silencio de esta noche será roto por un eco que viaja por tiempos inmemoriales. Una voz que no quiere ser escuchada, pero que insiste en llamarnos. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hoy, lo que antes podías leer, ahora puedes escucharlo, porque sabemos que el miedo no espera a un momento de calma. Puede encontrarte en cualquier lugar, en la oscuridad de tu cuarto, en la soledad de tu noche, o incluso mientras caminas entre la gente. Ahora disponible en podcast para todos los valientes que no tienen tiempo de leer. Escucha cuando quieras, donde quieras, porque el terror no tiene límites. Esta es la historia de un lamento que cruza océanos y generaciones. Una experiencia real, traída desde la verde Irlanda, contada por una valiente amiga de nuestra comunidad, que ha decidido permanecer en el anonimato. Pero aquí, en este refugio de lo inexplicable, su relato ya no está solo. El lamento de la Banshee, un relato exclusivo de Relatos de Terror. Ella escuchó el canto, ella vio la silueta, y ahora tú decidirás si te atreves a escuchar lo que jamás debió ser contado. El terror tiene dueño, y su hogar es Relatos de Terror, televisión para tus oídos. Comenzamos. A veces me pregunto si en verdad sucedió, si aquellos días que pasé en la vieja casa de piedra fueron reales o si mi mente, desbordada por la ansiedad y el insomnio, construyó cada sombra, cada sonido, cada rostro de los que ahora apenas recuerdo, sin estremecerme. Me llamo Fiona O'Connor y esta es la única versión de los hechos que puedo ofrecer, aunque sé que nadie querrá escucharla por segunda vez. Regresé a Ballyglen tras la llamada de un médico del pueblo, quien apenas pudo ocultar su incomodidad al mencionar a mi abuela, la anciana Catherine O'Connor, la última habitante de la casa en la colina. Había comenzado a murmurar cosas sin sentido. Se negaba a dormir y colocaba pequeñas piedras negras sobre los marcos de las puertas y ventanas. Al llegar la encontré pálida, temblorosa y con la mirada fija en el horizonte. Pero no era una mirada vacía, era más bien la expresión de alguien que ha visto demasiado y no tiene palabras para nombrarlo. Me hablaba sin parpadear, como si cada palabra fuera un anzuelo que traía consigo algo que no debía ser arrastrado a la superficie. Hablaba de sonidos que llegaban con la niebla, de un canto que se arrastraba por la tierra húmeda, como si algo enterrado buscara respirar. Fue esa imagen la que comenzó a carcomer mi juicio, porque no era la frase de una mente rota. Había un peso en su voz, un temblor que no nacía del cuerpo sino del alma. Esa noche no pude evitar quedarme despierta, mirando desde la ventana del cuarto que había sido mío durante los veranos de mi infancia. Todo parecía igual y sin embargo no lo era. En cierto momento sentí una presión en el pecho, no física, sino esa clase de sensación que uno tiene cuando se da cuenta de pronto de que hay algo más en la habitación, aunque no pueda verse. Y entonces comenzó lo peor. No vi nada, no escuché nada concreto, y sin embargo, supe que algo estaba observándome. Algo que no tenía forma, ni ojos ni rostro, pero que entendía perfectamente cómo quebrar a un ser humano desde adentro. Me quedé quieta, no por valentía, sino porque el miedo absoluto tiene un efecto paralizante, casi anestésico. El pensamiento más lógico, encender la luz, salir corriendo, gritar, me parecía absurdo, infantil, inútil. Sentía que cualquier intento por moverme sería una ofensa.
un gesto que provocaría aquello que había cruzado el umbral. La casa misma parecía contener la respiración. Los objetos, los muebles, los retratos antiguos, todos parecían puestos en pausa, como si supieran que ese instante no pertenecía a mí, sino a ello. Y en esa quietud nacía el verdadero horror, no el de lo que estaba por venir, sino el de comprender que ya estaba ahí. No dormí bien esa primera noche. Algo, no sé cómo describirlo, se desplazaba en los límites de mi percepción. Era como una punzada invisible que se enterraba en mis sentidos y luego se desvanecía, dejando tras de sí una inquietud residual, como si mi mente hubiese registrado algo que mis ojos negaban aceptar. Un sonido leve, cargado de angustia, se coló por la rendija entre los pensamientos. No era constante, sino que venía y se iba, como si dependiera de mi respiración o de mis dudas. Por momentos era un gemido casi infantil y otras veces algo más profundo, más consciente. Me convencí de que alguien estaba afuera, atrapado en la lluvia, esperando ayuda. Me acerqué a la ventana con la torpeza de quien no desea confirmar sus sospechas. Las ramas torcidas de los árboles parecían debatirse entre ellas, como si el viento no las moviera, sino las empujara a pelear. Y sin embargo, no fue eso lo que me inquietó. Fue la absoluta certeza de que algo entre esas ramas me observaba. No vi ojos, no vi formas, pero supe que aquello estaba ahí y que sabía que yo también lo sabía. Una ráfaga sin origen aparente me envolvió por completo. No fue una corriente natural. Fue como si el mundo, por un instante, se hubiese inclinado hacia algo que no pertenecía a este plano. Un eco dentro de mí reconoció el dolor en aquel lamento lejano, como si mi alma lo hubiera escuchado en otra vida o en esta misma, pero durante algún episodio que mi mente decidió borrar. Al día siguiente encontré a mi abuela frente a la chimenea. Aunque la leña no ardía, estaba completamente mojada, como si hubiese caminado bajo la tormenta, pero su bata estaba seca, su piel sin color parecía estirada sobre los huesos como papel húmedo. Sus labios partidos temblaban sin decir nada al principio. En sus manos sostenía un trozo de pergamino con caracteres antiguos, garabateados con la tinta tan oscura que parecía absorber la luz. No comprendía el texto en su totalidad, pero una parte de mí lo entendía de otra forma, emocionalmente, instintivamente. Hablaba de acuerdos sellados, en noches sin luna, de figuras que no toleraban ser invocadas, de una presencia conocida como la mujer del velo blanco y del precio, siempre el precio, por interrumpir su descanso. Mi abuela levantó la vista. Sus ojos eran un océano lleno de recuerdos que ningún humano debería cargar. Me habló con una voz baja, ronca, como si las palabras le dolieran por dentro. Ya viene, dijo con una claridad que heló mi conciencia, como vino por mi madre y por su madre antes que ella. Y yo supe que esta vez vendría por mí. Quise convencerme de que se trataba de una invención popular, una de esas leyendas que la gente guarda para explicarse lo inexplicable, historias que se deslizan por generaciones como grietas en una casa antigua, pero cada noche aquella manifestación acústica, porque ya no podía llamarla lamento sin sentir que lo minimizaba, se intensificaba. Su estructura carecía de humanidad, como si hubiese sido diseñada para una conciencia ajena, algo que imitaba el dolor humano
sin comprenderlo del todo. Ese sonido desafiaba todo patrón armónico. Se infiltraba en mi mente sin permiso, colándose entre pensamientos como una gota que nunca termina de caer. Era una súplica, pero no dirigida a mí. Era una súplica nacida del propio mundo, de sus entrañas más negadas, como si el suelo estuviera harto de contener aquello que por siglos había querido ser liberado. En busca de distracción o tal vez de respuestas, subí al desván. El olor a encierro era espeso, como si la habitación hubiese estado sellada desde antes de mi nacimiento. Fue ahí donde encontré el baúl. La madera estaba carcomida y húmeda, pero los seguros aún resistían, como si protegieran algo que nunca debió ser abierto. Dentro había cartas con tinta desvaída, diarios con páginas arrancadas y dibujos que provocan una sensación inmediata de vértigo. Mi bisabuela había trazado esas imágenes con una precisión enfermiza. Una figura aparecía en casi todos los bocetos, una mujer siempre de pie, de espaldas o de perfil, jamás mostrando el rostro. Sus contornos eran vagos, pero lo que más me inquietó fue el velo. No cubría simplemente, parecía ser parte de ella, como si esa prenda hubiese crecido desde su piel, como si hubiese nacido ya oculta. En varios dibujos, esa figura se hallaba frente a la casa, bajo una luna deformada, torcida como una boca forzada a callar. Los diarios hablaban de sueños que regresaban, noche tras noche, de puertas que se movían sin motivo aparente, de marcas en el suelo al amanecer, siempre compuestas de tierra húmeda, con forma de huellas pequeñas, pero profundas. Mi abuela no describía lo que veía, lo sobrevivía. Entre todo ese delirio había un nombre, repetido en los márgenes, como si ella misma dudara en escribirlo abiertamente. An, Ben, sí. No entendí su revelencia de inmediato. Fue solo después, en la biblioteca del pueblo, un edificio que parecía querer deshacerse de sus propios libros, que encontré la traducción Banshee. Pero lo que aprendí fue más complejo que la simple definición de una criatura mitológica. No era un espectro vengativo, no era un ángel protector, era algo intermedio, algo que no se regía por nuestros conceptos, una emisaria de finales. Su llanto no era una advertencia, era una constatación. Su presencia no anunciaba la muerte, la afirma, y a veces llora por quienes están a punto de ser arrancados de este mundo, pero otras veces llora por aquellos cuya existencia fue tan insignificante que nadie lo recordará. Y allí, en ese instante, comprendí que quizás el llanto no era por mi abuela, ni por mí, sino por algo que llevamos dentro, algo que ya había sido condenado al olvido. La última noche fue distinta, no porque el silencio hubiera cesado, sino porque se había convertido en otra cosa. Escuché mi nombre, sí, pero no de la forma en que una voz humana lo pronunciara. Era una melodía distorsionada, serpenteante, que se deslizaba con una suavidad antinatural, como si cada nota hubiese sido afinada para tocar únicamente mi conciencia. No se trataba de un llamado cualquiera, sino de uno que conocía mis temores, mis pensamientos más íntimos, como si siempre hubiese estado allí, esperando el momento preciso para despertar. La melodía no viajaba a través del viento, se filtraba, se arrastraba por entre las paredes, cruzaba la madera
las grietas, mis huesos. Me guiaba hasta la ventana con una precisión hipnótica y al mirar hacia afuera la vi. No era simplemente una figura, era una ruptura en la lógica. Estaba de pie en la linde del bosque, inmóvil, como una estatua que hubiera sido abandonada en medio de un ritual olvidado. Su cuerpo alto y delgado no se correspondía con la proporción humana. Había una postura, una rigidez que ofendía el entendimiento y sin embargo me resultaba familiar, no por su forma, sino por lo que evocaba, como si una parte de mí ya hubiera conocido desde siempre, en sueños, en cuentos, en miradas furtivas, al fondo de los retratos familiares. No quise mirarla más, cerré las cortinas con manos temblorosas, intentando convencerme de que el aislamiento me estaba jugando una mala pasada, pero incluso tras la tela, su silueta permanecía en mi mente, grabada con la nitidez de una cicatriz. No dormí, no porque tuviera miedo de soñar, sino porque temía despertar y descubrir que aquello no era un sueño en absoluto. Al amanecer, la quietud en la casa no era la misma. El silencio tenía un ritmo, un compás que anunciaba que algo o alguien ya no estaba. Encontré a mi abuela en su sillón habitual, con el cuerpo recostado hacia un lado, los ojos abiertos pero vacíos. No había expresión, ni dolor, ni sorpresa, solo una fijeza cruel dirigida hacia un rincón específico de la sala. Ahí, donde colgaba el retrato de su madre, solo quedaba un marco astillado. El lienzo, antes amarillento y borroso por los años, había sido rasgado con una violencia minuciosa. No eran cortes comunes, eran marcas largas, irregulares, como si unas manos que no entendían del todo su propia forma hubieran intentado arrancar algo del pasado, deshacer un lazo ancestral. No grité, no lloré. Algo dentro de mí se replegó, como un animal que comprende que el mundo en el que creía vivir ha cambiado para siempre. Me alejé de Valley Glen. Poco después, cambié de ciudad, de nombre, incluso de idioma, con la esperanza de dejar atrás esa melodía, ese retrato, esa mirada detenida. Pero algunas noches, cuando el día se apaga sin razón, vuelvo a oírla. No tan cerca, pero tampoco tan lejos. La melodía regresa tenue, como si flotara entre los pliegues del mundo, entre lo real y lo que apenas se recuerda. Y entonces comprendo que no hay distancia suficiente, que no se trata solo de ella. Tal vez vino por mi abuela, tal vez vino por mí, tal vez no ha venido aún, pero cada vez que el canto emerge, siento que algo se aproxima desde aquella colina que nunca aprendí a olvidar. Y sé que ya no me llama, me reclama. Y tú, valiente espectador o espectadora, ¿alguna vez has sentido que alguien o algo te llama por tu nombre cuando crees estar completamente solo? Quizá no sea tu mente, quizá alguien desde tiempos inmemorables te recuerda y llora por ti. Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si disfrutaron de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar un momento para agradecerles por sintonizarnos y por ser parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror.
Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores que forman parte de nuestra comunidad. César González López, Perla Huerta, Blanca Soriano, Gerardo Martínez Martínez, Sergio Mendoza y José Valentín Saldaña Castro. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.